aquellos que van confundidos. No piense en tu vida, no piense en ti más. Acércate pronto, rescata al perdido. Entrégalo a Cristo, que es libertad. Acércate pronto, rescata al perdido. Entrégalo a Cristo, que es libertad. Aleluya. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Como no tienen la fuerza del Espíritu, el poder de Dios en sus vidas, entonces son controlados por espíritus engañadores y doctrinas de demonios que lo que hacen es hablar falsedad al pueblo. Yo decía hace unos días atrás que muchos, cerrando el año 2019, dieron proclamas. Algunos le llaman la proclama del 31 de diciembre. Y esa proclama, según ellos, es una profecía de lo que será el próximo año. Y algunos se inventaron unas cosas, hermano, que da miedo. Por ejemplo, que el año 2020 iba a ser el más brillante de todos los años. La victoria más grande que iba a tener el pueblo de Dios. Y son mentiras. Eso no era cierto, ni es cierto. Ellos hacen esas proclamas como una politiquería sin importar la responsabilidad de lo que se pasen llevando por delante. ¿Y sabe por qué? Porque dejaron de buscar a Dios. Y yo se lo voy a mostrar por la palabra. Que cuando el hombre deja de buscar a Dios, ya no habla la verdad. Primero, porque le da miedo. Segundo, porque siendo cobarde, se vuelve cobarde y ya no habla la verdad. Entonces empieza a hablar el mensaje que Dios le da, todo cortado y cambiado, porque le da miedo. Muchos predicadores les da miedo hablar la verdad porque piensan que la gente se va a ir y se van a quedar solos, pero eso no es cierto. Hay un pueblo en la tierra que ama la verdad. Por todas partes del mundo aman la verdad. Hay un pueblo que no ha doblado las rodillas a Baal, que aman la verdad y no les importa que les duela, pero que se la digan. Por lo menos si usted tiene que decirme a mí personalmente la verdad, dígamela, que yo no me voy a enojar con usted. Seguro que le voy a dar gracias. Pero hay gente que se le llama la atención por cualquier cosa y se ponen como un erizo, porque no les gusta que les corrijan, que les hablen, que les recriminen y les señalen los errores, el pecado, la mentira. Y cuando la persona, los líderes, se apartan de buscar a Dios, pierden la revelación de la palabra, en primer lugar. Ya no hay visión ni revelación de las Escrituras. ¿Qué más se pierde? El valor para predicar, la valentía. Se les mete la pereza de escudriñar las Escrituras y entonces quieren predicar cualquier cosa que no les ha sido revelado por Dios. Alabado sea el Señor.
la palabra que leímos nos dice dos cosas impresionantemente grandes. Dice la Escritura, clama a mí, es decir, ore. Clamar es expresar con la boca, es gritar, hablar. Hay gente que se arrodilla y usted no le oye una palabra. Eso no es clamar, eso es meditar. Eso es casi ser yoga. El clamor es expresado, es una petición, es un clamor, se está pidiendo algo. Eso es lo que dice clamar. Segundo, yo te responderé. Si clama, si abre la boca y pide, la palabra dice que el que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama a la puerta. Todo eso son expresiones. Nadie se para al lado de una puerta con los brazos cruzados sin llamar ni decir nada. Nunca le van a abrir. Pero si empieza a tocar la puerta, por lo menos para insultarlo sale alguien. Pero sale. En este caso usted está exclamando, llamando a Dios. El Señor dice, yo te voy a responder. Yo te responderé. Alabado sea el Señor. Y mire esto, hermano. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas dos cosas son las que quiero resaltar. Te enseñaré cosas grandes. Hermano, cuando nosotros entendemos que el único que conoce lo grande que puede venir para nuestra vida sin dañar nuestro corazón y nuestra alma es el Señor, es una enorme oportunidad clamarle a Él y pedirle que Él le enseñe las cosas grandes. Eso indica que cuando una persona no clama, no busca a Dios, se arrodilla, sea allá en la casa, sea al lado de la cama. Y hermano, he oído testimonios que no son testimonios sino tristimonios de gente que se ha arrodillado para acostarse y amanecen ahí en el piso. No porque estuvieran orando, sino que tienen una pereza tan tremenda que más se tardan en doblar las rodillas al lado de la cama para encomendarse a Dios, que ya no se dieron cuenta que la noche siguió su ruta. Y ellos amanecieron todos doblados, cansados, las espaldas, las piernas, los brazos, y sin orar y sin dormir bien. La palabra dice, clama, yo te responderé y te voy a enseñar esas cosas grandes. Y hay cosas muy grandes que mucha gente no ha descubierto que Dios las tiene y se las quería dar y se las quería enseñar, que eran las cosas grandes que debía tener y debía hacer. Pero nunca las descubrió porque nunca buscó a Dios de verdad. Mire que hay gente que para orar todavía se acuerdan de la religión que tuvieron, la religión tradicional. Y para que no se equivoque, pues la religión católica que todos nosotros tuvimos. Todavía se acuerdan de cómo rezaban. Y así oran, como un rezo. Y algunos, usted sabe que le ponían una guía llamada rosario ahí y unas pepas para ir contando. Y el cliente cabeceaba, pero
como iba contando las pepitas. No se extraviaba de sus letanías. La oración no es un rezo, hermano. La oración es una exclamación que debe salir del alma, del espíritu. Una necesidad profunda de hablar con aquel que puede resolver las cosas, que puede sanar al enfermo, que puede desbaratar cadenas, que puede romper yugos, que puede abrir puertas. Levante su mano y alabe al Señor. Esa es la oración. Y el Señor le va a revelar las cosas grandes que debe tener, en las que debe estar. Hay gente que se ocupa solo de cosas pequeñas. Como Pablo el apóstol dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero ahora que ya crecí, que soy grande, debo hablar como hombre y pensar como hombre, y dejé lo que era de niño. Hermano, hay adultos ya, hasta viejitos, con cosas de niños. Sí, hermano. No han madurado, se les pasó el tiempo y no maduraron. Y siempre viven en las cosas pequeñas. Se estaturaron bajo lo pequeño. Pusieron una medida pequeña y dijeron: de aquí no paso. Y de hecho que hay gente que hasta lo ha confesado y lo declara, lo dice, es que yo nací para vivir en la ruina, yo nací para vivir estrellado. Ni que fuera un revuelto de huevos, hermano. Usted no nació para vivir estrellado, ni nació con estrellas, ni nació. Nacimos, y si le servimos a Dios, estamos no bajo la suerte, porque no tenemos suerte, ni negra, ni amarilla, ni blanca. Tenemos la bendición del cielo. Si no está bajo la bendición, está bajo la maldición. Pero yo quiero la bendición de Dios. Y el que la quiera, dele gloria al Señor. Y anhele en su corazón y en su alma la bendición. Lo segundo que quiero resaltar es que el Señor dice que también hay cosas grandes, pero que están ocultas, que no están descubiertas. Y hay muchas cosas grandes, ocultas, que el Señor quiere revelarme a mí, revelarle a usted, revelarle a su pueblo. Pero como no busca a Dios, esas cosas siguen ocultas. Y hay gente que se maneja por instintos también, no por el entendimiento y la sabiduría que viene de Dios. Dios quiere que nosotros seamos dirigidos por el Espíritu Santo y que seamos descubridores de las cosas grandes y profundas, ocultas, que no conocemos. ¿Por qué no las conocemos? Porque hay cosas grandes, ocultas, que solo Dios las conoce y que nos las quiere revelar y nos quiere dar esas cosas. Pero como no se busca a Dios con responsabilidad y de corazón y en el espíritu, esas cosas siguen ocultas. Y cuántas cosas ocultas que debemos tener en las manos, debemos saber. A lo mejor ni siquiera usted, hermano, hermana, joven, señorita, ni siquiera usted ha descubierto lo que Dios tiene en su vida.
A veces le dice, mire, usted va a predicar. ¿Yo? O sea, no ha descubierto. Usted va a dirigir el culto, hermano, y no hay otro. No ha descubierto lo que tiene. No se le ha revelado lo que usted es en las manos de Dios. Y entonces siempre está hablando negatividades, que no puede, que no tiene, que no es capaz, que pobre de mí. Qué triste, hermano. Si usted busca a Dios, Dios le va a revelar las cosas grandes y las cosas que nunca ha conocido. Hay gente que no ha descubierto tampoco, ni siquiera, quién es su familia, quiénes son, qué son. Está como vedado, imposibilitado. No ha descubierto ni quién es su esposa, ni quién es el esposo que tiene. Hay gente que tienen hijos excelentes, que es una bendición, pero los padres no han descubierto y los tratan igual que tratan al que no sirve a Dios. Igual tratan al rebelde que al obediente. Igual el pedacito de pan para el obediente que para el desobediente. No han descubierto, no saben, porque no han buscado a Dios y le han preguntado al Señor realmente qué tenemos. Y hay muchos hijos que no han descubierto quiénes son sus padres. Y por eso los tratan así mal, desobedientes, rebeldes a sus padres, porque no han descubierto qué clase de padres tiene en sus manos. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. Este tipo de líderes que se alejaron de buscar a Dios, y por ende muchas iglesias, muchas congregaciones completamente alejados. Si van a hacer un ayuno, lo hacen de 9 de la mañana a 12 del día. Esos no son ayunos. Ya de pronto va a empezar a muchos evangélicos a dejar de comer pescado los viernes. O sea, vuelven a la religión donde estaban. Ese no es un ayuno. Un ayuno por lo menos debe ser de 6 a 6 de la tarde. De lo contrario es un rato de oración. Poder en el nombre de Jesús. Y esa clase de personas, cuando ven que la revelación que tenían se fue, que ya Dios no les revela la palabra, que ya no tienen ni qué predicar. Sabe que en una ocasión un predicador tomó la Biblia así en las manos, así como la tengo yo, y dijo: mire, yo le predicaba a esta gente todo lo que aquí está escrito. Yo ya no tengo nada más que predicarles. Y yo me quedé viéndolo y le dije: ¿nunca ha descubierto usted que las sagradas escrituras son similares a un océano, a un mar? Que si usted se acerca a la orilla y saca un vaso de agua, allí no se nota. ¿Cuántos años llevo yo escudriñando esta palabra? Casi 50 años predicando este evangelio. Y no puedo decir, ya prediqué todo. No. Esta es una palabra viva. Es una fuente viva que usted empieza a meditar y empieza a Dios a revelarle y a revelarle.
Y siempre tenemos que correr porque el tiempo nunca tenemos el tiempo suficiente para exponer una enseñanza de la palabra. Pero mire lo que está escrito, hermano, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23, y habla de este tipo de líderes. Capítulo 23, versículo 21 y 22, dice la palabra: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Escuche eso. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Verso 22. Pero, aquí hay un pero. Si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, si hubieran estado en oración, en consagración, en humillación, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Qué tremendo, hermano. Cuando buscamos a Dios, Él nos da la palabra que el pueblo necesita, que el mundo necesita. Y esa palabra, como es viva y eficaz, va a trabajar en el corazón, en el espíritu, en el alma de la persona. Y si emprendió un camino errado, un camino equivocado, Dios lo hará volver a través de la exposición de la palabra. Le vuelvo a leer el verso 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Porque le decía antes que la persona que deja de buscar a Dios se vuelve un cobarde. Y aunque Dios le revele lo que tiene que predicar, no lo predica porque le da miedo. Porque la verdad duele. La verdad ofende. ¿Verdad que sí? No le pregunto cuántos salen ofendidos de aquí en cada vez que se predica, pero yo sí sé que sí, que así es. Que si usted no se ofende es porque la palabra no le llegó al corazón. Pero al que le llega la palabra de frente, la palabra de Dios es una espada que lo va a cortar. Y entonces se ofende. Pero la Escritura dice que ninguna disciplina al presente parece ser motivo de gozo. Ninguna disciplina. Alabado sea el Señor. Si hubieran estado en mi secreto, les habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y segundo, lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es decir, la palabra de Dios nos hiere, nos martilla, nos golpea la parte afectada por el pecado, por el mundo, por la lepra del pecado. La palabra golpea esa parte. Porque las Escrituras, el Señor dice, no es mi palabra como martillo que golpea la piedra. La palabra de Dios es espada, es martillo. Pero también es bálsamo, es aceite. Y cuando la persona necesita ese bálsamo, la palabra desciende y lo unge. Cuando yo necesito
ser alentado, ser fortalecido por la palabra. Dios me va a hablar, me va a hablar, me va a alentar, me va a hablar palabras al corazón, palabras al alma, que levantan mi ánimo, que levantan mi fortaleza. Aleluya, Jehová el Señor es mi fortaleza. Él es el que hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace estar. Es Él. Es Él. Pero cuando necesito un martillazo, tiene que pegármelo. Y cuando necesito que la espada se meta, se va a meter también. Porque me va a hacer volver al camino. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Esto lo confirma también en el libro de Lamentaciones, unas páginas más adelante, el capítulo 2 del libro de Lamentaciones, el versículo 14, dice, hermano, dice: sus profetas vieron para ti vanidad y locura. Escuche eso. Muchos profetas que dejaron de buscar a Dios, lo que vieron para el pueblo fue locura, vanidades, cuestiones ilusorias, pasajeras, superficialidad en la vida cristiana, en la vida del hombre. Vieron para ti vanidad y locura. Mira, hermano, y no te descubrieron tu pecado. Porque cuando usted, como líder, usted que me escucha a la distancia, en cualquier parte de la tierra, usted busca a Dios, Dios le va a revelar el mensaje, le va a revelar la palabra, porque esta palabra es viva. Y lo único que tenemos nosotros es que humillarnos en la presencia de Dios. Y de allí viene la revelación. Yo le decía en estos días a unos hermanos, para mí predicar todos los días no es ningún problema. El problema, lo duro, lo difícil es encontrar el mensaje que Dios quiere que se predique. Ahí está la clave de la predicación. La verdadera predicación en la carne no sirve. La carne lo único que va a hacer es acomodar. Hace años fuimos a una campaña. Nosotros no somos dados a eso. A ir por allá de campaña en campaña. No somos dados a eso. Pero esa vez venía un predicador que yo conocía, que yo había oído hacía muchos años. Y decía, ese hombre tiene un mensaje de Dios que aquí va a sacudirle a este pueblo. Y invité a los hermanos en ese tiempo. A lo mejor algunos de ustedes estaban ya. Eso fue en el Estadio del Ejército hace años. Y fuimos contentos todos cuando este hombre leyó en el capítulo 3 de Apocalipsis, y exactamente donde dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y yo dije, gloria a Dios, porque hoy va a haber una explosión aquí. Y había una multitud de gente, hermano. Solo leyó y saltó para otra parte y dejó eso quieto. De eso no mencionó para nada. Y empezó a hablar unas cosas incongruentes, unas liviandades, unas cosas raras, que yo le hice seña a los hermanos que estaban ahí. Yo me voy. Vine a perder mi tiempo. Y hay gente que va a congregaciones donde pierde el tiempo, donde Dios no le habla, porque Dios no está allí.
Allí hay un cajón con un poco de gente, pero no la presencia de Dios. Aquí no queremos un cajón llamado templo. Aquí queremos que la presencia de Dios esté aquí. Y que la palabra sea revelada y lo golpee a usted. Levante la mano los que les gusta oír la verdad. Me alegro y los felicito. Porque a mí también. A mí también. Mire lo que el Señor le dice a esta gente. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado. Escuche, no descubrieron su pecado, es decir, no le hablaron el pecado que tenían. ¿Y qué pasó? Para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías. Le estaba diciendo hace un momento de todas esas proclamas, de todas esas falsas profecías, que la gente se come esas pastillas de mentira pensando que es dulce. Escuche lo que dice la palabra. No te descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Poder en el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo! Porque en primer lugar, no te descubrieron tu pecado, no te confrontaron con la verdad. Y segundo, no le impidieron el cautiverio. Porque cuando una persona, aquí está hablando de Israel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, presos, secuestrados, porque Dios se indignó y se airó contra ellos, porque vivían una vida falsa, una vida descarriada, llenos de idolatría, de hechicería, de brujerías, de espiritismo, de tonteras, de liviandades, de falsas profecías. Falsas profecías, como todos aquellos 400 falsos profetas que vivían en el palacio en tiempos del rey Acab, y que todos los 400 le profetizaban bienestar, prosperidad, victoria, halagos, aplausos. ¡Qué tremendo! Pero apareció por ahí un profeta de Dios, que no eran 300, ni 400, ni 500, era uno. Y ese profeta de Dios dijo: vive Jehová y vive mi alma, que lo que Jehová me diga, eso hablaré. Le tocó ir a la cárcel, fue golpeado, fue vociferado, fue de todo, pero declaró la verdad. Los 400 mentirosos hablaban bien para que el rey los tuviera allí. Alabado sea Dios. Hay muchos falsos profetas que se hacen grandes en las congregaciones y los tienen como pedestales, como floreros, como adornos, como intocables. Porque todo lo que hablan es bien, bendiciones. Nunca hablan de buscar a Dios, nunca hablan de humillarse, nunca hablan de dejar la mundanalidad, nunca hablan de dejar las cosas mundanas, sucias del mundo, nunca hablan de dejar la inmoralidad, la pornografía, la suciedad, lo corrupto, lo mentiroso, lo falso. A eso no lo tocan. Nunca hablan. Hermano, el tiempo que estamos viviendo es delicado y peligroso, porque muchos líderes y congregaciones
están prohibiendo que se mencione el nombre del diablo. Y también que se mencione la palabra sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos son socios de Satanás. Y no les importa, lo que quieren tener es una multitud de gente engañada, perdida, que se parecen más al mundo que al cielo, más al diablo que a Dios. ¡Qué tremendo! Esto es lo que el Señor le estaba diciendo. Ellos no descubrieron tu pecado y no impidieron tu cautiverio. Y por causa del pecado, el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, hermano. Casi 2 generaciones cautivos, esclavos, en situaciones lamentables por causa de su pecado. Y en este tiempo nadie lo va a llevar a Babilonia, ni lo va a llevar a ninguna parte cautivo, pero lo va a llevar a la cautividad satánica, a vivir una vida cautiva por el diablo. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios no nos ha llamado para estar cautivos, para estar encerrados. Nos llamó a libertad, y a una libertad que no es un libertinaje, una libertad gloriosa de los hijos de Dios. A su nombre, gloria. Algunos piensan que ellos están en libertad porque salen del culto y se van a las discotecas. Esa no es libertad, eso es corrupción, es libertinaje. El Señor no nos ha llamado a un libertinaje, sino a una libertad real, a ser libres del pecado. Si usted fumaba lo que fuera, tabaco, cigarrillo, marihuana, lo que fuera, si se convirtió al evangelio, tiene que haber una línea radical de arriba abajo, diferente a los del mundo. Si sigue fumando dentro de una iglesia, es un hipócrita. No es cierto que se haya convertido. Si era un asaltante, ladrón, y llega a congregarse a una iglesia para tapar la falta, pero sigue asaltando afuera, sigue robando, es un falso, es un hipócrita, está tan perdido como los que están afuera. Los que nos hemos convertido a Cristo, tiene que haber una transformación y tenemos que ser nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Mira, hermano, el profeta Ezequiel nos habla en el capítulo 3, versículo 17 de su libro, de la siguiente forma. Capítulo 3 de Ezequiel, versículo 17. Dice la palabra: hijo de hombre, oiga esto, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. 2 cosas. Yo te he puesto, dice el Señor, por atalaya. Atalaya es un guardián, un policía que está vigilando, que está viendo quién anda rectamente, quién anda descarriado, quién vive para Dios y quién vive para el mundo. Somos guardianes, somos responsables de lo que suceda dentro de una congregación. El responsable directo es el pastor de esa congregación.
El Señor dice, yo te he puesto ahí por guardián, por atalaya, por policía. ¿Y qué más dice? Y segundo, oirás, pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Eso indica que debe buscar a Dios. Para yo oír la voz de Dios en mi corazón, tener la dirección del Espíritu Santo, debo buscar a Dios. Si no busco a Dios, no voy a tener dirección. Vamos a ser como barcos sin velero, sin marinero, como aviones sin radares, sin nada. Como gente en una selva, sin brújula, sin saber para dónde coger. ¿Sabe que la palabra dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios? El Espíritu de Dios va a dirigir y va a guiar a sus hijos. Nosotros somos responsables como líderes de dar la palabra al pueblo, la palabra que oímos y recibimos de la boca de Dios. Esa palabra la tenemos que dar para que Dios haga la obra a través del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. En primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 2, dice la Escritura, gloria al Señor para siempre. En el verso 10, capítulo 2, verso 10 de 1 Corintios. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo va a escudriñar lo profundo de Dios y nos va a revelar a nosotros las cosas que tenemos que saber. Las cosas grandes, las cosas ocultas que tenemos que conocer. Y en el capítulo 8 de la epístola a los Romanos dice la palabra lo siguiente en el verso 26, Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nuestro, hermano, cuando estamos clamando a Dios de corazón, intercede por nosotros ante Dios con gemidos inexplicables, gemidos indecibles. Cuando usted se arrodilla y se quebranta su corazón y empieza a gemir en su espíritu delante de Dios, el espíritu de Dios intercede por nuestro espíritu ante Dios. Alabado su nombre por siempre. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque
conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Eso es muy importante, que cuando mi espíritu es quebrantado en la presencia de Dios, empieza a gemir y el Espíritu de Dios intercede por mi vida, por la vida de cualquiera de ustedes que de verdad está orando delante de la presencia de Dios. A Él sea la gloria por siempre. A Él sea la gloria. En el libro o epístola a los Gálatas, el capítulo 5, encontramos, hermano, algo que todos debemos conocer. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Ahí está escrito en esta palabra el propósito de la carne: oponerse al espíritu. La carne suya y mía, este cuerpo que tenemos, es un cuerpo mortal, corruptible. Pero si una persona se muere y al rato, hermano, ya hay que ver qué es lo que se tiene que hacer, porque no se puede tener en la sala, al otro día ya amanece descomponiéndose, empieza un estado de descomposición, a los 3 días no se lo aguanta nadie. Si no fuera así, todo el mundo tenía a su muerto ahí en el comedor, sentado en un sillón, hecho una momia, pero como hiede hay que sacarlo ya. Ese es su cuerpo y ese es mi cuerpo. Un cuerpo corruptible, un cuerpo que se corrompe, un cuerpo mortal que se muere. Lo glorioso de esto es que un día, este cuerpo será vestido de un cuerpo incorruptible, que ya no se corromperá. Será como el cuerpo de los ángeles. Seremos vestidos de un cuerpo inmortal. Gloria a Dios. Un cuerpo inmortal. Nunca hemos oído del entierro de ningún ángel, porque esos no se mueren. Y tienen cuerpos, pero son cuerpos glorificados, inmortalizados, incorruptibles. Y por esa razón usted y yo no los podemos ver con este cuerpo. Para este cuerpo son invisibles, porque son inmortales. Nosotros tenemos un cuerpo mortal. Y ese cuerpo, que es la carne, se opone al espíritu que usted tiene dentro de su vida. Mire cómo dice capítulo 5, verso 16 de Gálatas. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne se va a oponer a su espíritu, se va a oponer a su alma, se va a oponer a que usted ore, se va a oponer a que usted clame de verdad. La carne le va a parecer pereza, le va a parecer cobardía, le va a parecer afanes, le van a parecer ansiedades. Por eso usted ve gente que pudiendo congregarse en un templo, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Por la pereza, por no esforzarse,
por no hacer un esfuerzo, por la cobardía. La carne se acobarda. La persona en la que se mueve el Espíritu de Dios no lo detiene nada. No hay cansancio. Si está cansado va a buscar a Dios. Si está ocupado, llega el momento en que llegó la hora de servir a Dios. Qué bueno fuera que todo ser humano, hermano, todo ser humano, después de terminar su faena de trabajo, fuera a un templo a darle gloria a Dios, a darle gracias a Dios, a decirle gracias, Señor, porque se pasó todo el día, me guardaste, logré hacer el negocio que tenía que hacer, logré hacer el trabajo, me diste inteligencia, sabiduría, pero se pasa ese día, se pasa el otro, se pasa la semana, y hay gente que se pasan las semanas, se olvidan de Dios, se olvidan quién les dio esa sabiduría, quién les dio esa inteligencia, quién les dio esas habilidades para hacer el trabajo que están haciendo. ¿Quién le ayudó para ganar esos exámenes que le hicieron? ¿Quién le ayudó para ganar esa carrera en la universidad? ¿Quién le ayudó para ganar esa carrera en el colegio? ¿Quién le ayudó para ganar esa carrera en la escuela? Eso no es del hombre, eso no es genético, eso viene del cielo, es Dios. Nosotros somos pedazos de barro que en cualquier momento se apagó la lámpara y se quedaron los compromisos, se quedó todo, se quedó la casa, se quedó el carro, se quedaron la familia, se quedó. ¿Y qué se hizo? Se fue. ¿Y a dónde se fue? Se murió. Algunos ven el muerto y todavía no se atreven a decir que está muerto. Le buscan un montón de evasivas para decir que está muerto. No, si está muerto, está muerto. Todos tenemos que morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Eso es todo. Y cuando alguien se murió, pues lo lloramos y lamentamos, pero hay que pensar más no en el muerto, sino en el que quedó vivo. Porque los que quedamos vivos estamos haciendo fila. Estamos haciendo fila. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Ya voy terminando, hermano. Mateo 6, verso 6. Y allí quiero concluir. Glorificado sea el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, es decir, su habitación, Mateo 6, 6, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si por alguna razón usted no puede llegar al templo ese día por su trabajo, por sus ocupaciones, por el tráfico, etcétera, vaya y métase en un rincón de su casa. Si puede, a su habitación, cierre la puerta y clama a Dios en secreto. Y tu Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.
no se quede ahí, no pude ir. Y hoy, gracias a Dios, dicen algunos, no pude ir. Hoy sí voy a dormir desde las 8 hasta las 8. Qué tremendo, hermano. No, si no pudo ir por la razón que fuera, hermano, métase allí un tiempo, clame a Dios, clame al Señor, que Dios tenga misericordia de su vida. Que Dios le bendiga, hermanos. El tiempo nos ha corrido, pero hemos aprovechado. ¿Cuántos han sido bendecidos por la palabra?